a nuestro curso para empezar. Para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Una de las características que nosotros tenemos dentro de lo que es la fotointerpretación del Perú en su conjunto, pues lo hemos dividido en características inherentes a la costa, a la sierra y a la selva. Pero son características más relevantes, más importantes, no son todas. Si no, para eso tendríamos que estudiar lo que es la geomorfología, para poder las unidades morfológicas que encontramos en cada uno de esos sectores. Cuando ustedes estudien campo, se van a dar cuenta de que al momento de poder hacer nuestros informes, lo primero que tiene que resaltarse es la geomorfología. Y dentro de la geomorfología vamos a ver qué unidades geomorfológicas se presentan en una zona. Seré breve. Por ejemplo, si estamos en la costa, unidades geomorfológicas o las formas que se presentan ahí. Puede ser primero la playa. Allá. ¿Por qué? Porque una zona baja que tiene características especiales, está cubierto por arena, una arena silícica, que tiene el 95% de sílice, por ejemplo, ¿no? Esa es una unidad geomorfológica. Otra unidad puede ser una quebrada que llega hasta el mar, ¿no? Entonces, la geoforma es diferente, tiene sus partes laterales, tiene un fondo, y por donde se acarrea material, inclusive con algunos casos con agua, pero todo este material va y se forma ahí, terminando el continente, en el mar, a orillas, dentro del mar, ¿no? ¿Qué me forma ahí? Un delta, por ejemplo. Un delta es un fenómeno, ¿no? Es una unidad geomorfológica. Entonces ya tengo ahí un delta, ya tengo ya la playa que está cubierta por arenas y ya tengo una quebrada. Entonces, esas son las unidades geomorfológicas. El otro puede ser una terraza que encuentro ahí, otra unidad geomorfológica. El otro puede ser el frente, o sea, todos esos cerros que ustedes ven detrás de la playa, que pueden ser, en nuestro caso, complejo basal de la costa, que pueden ser un intrusivo, que cualquier tipo de roca, pero es un frente, hay un cerro ahí. Hay diferentes tipos de cerros. Cerros que tienen lomas redondeadas y que tienen, digamos, paredes muy agrestes, ¿no? Empinadas. Entonces, ahí en ese frente ya tengo, por decir, dos unidades. Una de lomas muy empinadas, agrestes, otra de lomas redondeadas, subredondeadas, no lomas bajas. Esa es otra unidad. Y a la parte de arriba de esas zonas empinadas, todo eso, encontramos una zona plana, por decir, ¿no? Otra unidad. Vean, ¿cuántas unidades geomorfológicas hay? ¿No? Eso cuando nosotros estudiamos la geomorfología de cada una de estas zonas. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver en este caso, cómo es que identificamos algunos aspectos relevantes. Algunos estoy hablando, no todos. O sea, digamos los más relevantes. Relevancia quiere decir los que más se pueden distinguir en la fotografía. Entonces, para eso, empezamos con lo que es la costa, ¿no? ¿Y cómo se originan las costas? Sabemos muy bien, por la acción denudante o acumulativa del mar. ¿Cómo así? El mar, mediante sus olas, trabaja mediante el fenómeno, ustedes lo conocen muy bien, de la transgresión y la regresión marina, ¿no? ¿Qué significa ello? De que las olas van golpeando el continente, ¿no?
y se esparce el agua, ¿no? Con las olas, muy bien, nosotros nos estamos bañando y de repente sentimos ahí la ola que nos llega a los pies. Está jalando agua y está arrastrando agua y está arrastrando material en suspensión, que son las arenas infinitas, ¿verdad? Y lo arroja hacia la costa. ¿Sí? De nuevo regresa hacia el mar, y al regresar hacia el mar, esa corriente empieza a arrastrar material. Cuando ustedes sienten la corriente en los pies, como arrastrar hacia adentro del mar, ¿verdad? Lo que está haciendo es, con la fuerza interior, está arrastrando todo el material que encuentra y se lo lleva para adentro. Una vez adentro, va acentuándose y todo este material se forma en la plataforma, ¿no? En la pendiente o en el cañón ya submarino, hacia abajo. Va depositándose el material. Y así, constantemente va golpeteando, sacando material y va arrastrando, metiéndose de nuevo, depositando material en el mar. Ese es el famoso fenómeno de la acción denudante. Denudar, saben ustedes, han estudiado en geomorfología, es deshacer, ¿no es cierto? O acumulativa del mar, acumular material, ¿no? Ese es el origen de las costas, ¿no? La acción de denudación y acumulación. Y ese fenómeno también en geología se llama el fenómeno de transgresión de la línea del mar con el continente y se mete hacia la playa, ¿no? Transgrede, se mete, ¿no? Y regresión, regresa las olas del mar, pero arrastrando materia, ¿ya? Entonces esto ya está muy claro lo que es las costas. ¿De qué va a depender? Va a depender lógicamente, ¿no? De la resistencia de la roca. No es lo mismo que el mar golpetee una roca fuerte, maciza, ¿no? Que golpee una roca sedimentaria en el cual se deshace fácilmente el golpeteo con las aguas del mar, con las olas, ¿no? Se va deshaciendo y me forma una serie de formas, geoformas, justamente dependiendo del tipo de roca. Y eso va a depender de la resistencia también que tenga esta roca, ¿no? Por eso dice que depende de la resistencia que pongan los materiales a la erosión del mar. Muy bien. Y en este caso, nosotros vemos de que hay dos tipos de costas muy bien definidas, ¿no? Hay costas sumergentes y hay costas emergentes, ¿no? Hay costas que realmente han estado en la parte nominalmente en superficie y que han empezado a hundirse, o que simplemente, ¿no?, el mar ha logrado ganarle espacio a estas superficies de playa, por decirlo, ¿no? Entonces, que vamos a encontrar ahí una costa, pero que está sumergente, una costa que está hacia abajo, ¿verdad? Y el otro es en sentido contrario, una costa que ha sido levantada, ya sea por el diastrofismo, levantamiento de los Andes, bueno, varios aspectos que pueden haber sucedido. Entonces las costas quedan levantadas, o simplemente el mar se ha retirado un poco, vean, y al retirarse el mar un poco, entonces me deja unas costas libres, ¿no? Donde se pueda, digamos, observar sus materiales, su configuración, etc. Entonces, esas serían las dos variantes que tenemos de tipos de costas, sumergentes y emergentes. Dentro de ello, vamos a ver cómo es el fenómeno que se presenta ahí, y quienes son los encargados de primera intención son las olas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que dentro de la costa se observan dos fenómenos fundamentales, que es la erosión y el otro es la acumulación, como dijimos, ¿no?
Entonces, si hay una erosión marina, quiere decir de que ha habido una transgresión marina, ¿no es cierto? Las olas han salido y al momento de salir empieza a golpetear. Golpea, golpea y golpea a una roca. Dependiendo del tipo de roca, pues o la deshace, ¿no? Y me arrastra material hacia el fondo, o simplemente va a tener que erosionar la base de esta roca. Pero la base en cuanto a la línea de costa, ¿sí? A la línea del mar, donde empieza a golpear la ola y la va desgastando. Va desgastando, me va formando al pie de este cerro, a la altura del mar, va golpeteando la ola y va erosionando, va erosionando. ¿Ya? Entonces va haciendo su fenómeno de abrasión. ¿Saben lo que es abrasión, no es cierto? Es frotar. La abrasión es frotar y desgastar, ¿no? La ola va chocando, va desgastando al frente que tiene, ¿no? En el pie, ahí lo va desgastando hasta que se forman pequeñas cavernas. Al último lo vuelve inestable y cae el bloque. Entero cae el bloque. Pero ¿cómo cae? Pues si son rocas muy duras, consistentes, entonces se trata de rocas ya sea intrusivas o rocas metamórficas. En algunos casos también pueden ser derrames lábicos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Va a ser muy difícil que deshaga a sus materiales con la abrasión, ¿no? Es un tipo de erosión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atacar por las zonas más débiles. ¿Y cuáles son las zonas más débiles? Va a tener fracturas y diaclasas. Allá. Entonces, fracturas profundizan, ¿no? Y al momento de atacar, las aguas hacen su abrasión por erosión, entonces va a abrirle pequeñas oquedades, pequeñas cuevas, digamos así, al nivel del mar, y llega a la zona de debilidad. La zona de debilidad, como está en forma vertical, la fractura, llega a la fractura, entonces prácticamente ya no tiene sustento, no tiene sostén este bloque que está cortado prácticamente por la fractura. Ya cortó la base y simplemente todo ese paquete, todo ese bloque viene y se desmorona. Al desmoronarse, ¿qué me sigue quedando? Me sigue quedando el frente, otro frente, ¿no? El mar ha avanzado un poco y tenemos el otro frente que tiene atrásito de ese frente también otra fractura, y más fracturas y más fracturas. Así que poco a poco va desgastando estos frentes por erosión, tipo abrasión, ¿no? Y me forma lo que es los acantilados, ¿ya? Entonces, el acantilado es una pared vertical que se ha formado por erosión, por la abrasión del golpeteo del mar. Eso es una geoforma muy importante. Y lo vemos a este acantilado, lo vemos nítidamente en la fotografía. Y es uno de los fenómenos de erosión marina que se presentan en la costa. Trabajo de las olas. Bien, en el otro caso tenemos las terrazas. Todos conocen las terrazas. Estas terrazas se han formado por material aluvional fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué me genera? Una gran llanura de acumulación. A ver, por ejemplo, yo tengo una zona, un frente, el batolito, digamos. Bien, este frente ha sido desgastado, ¿no? Y finalmente, ¿pero por quién ha sido desgastado? Por las grandes precipitaciones pluviales. En ese entonces, pues llovía, y una quebradita de acá que tiene 50 metros de ancho, como puede ser cualquier río, ¿no? Río Chili, por decir, aquí en Arequipa, 50 metros de ancho. En ese entonces llovía tanto que los anchos corrían alrededor de los kilómetros de ancho, en una sola cuenca, porque llovía excesivamente, ¿no? Estoy hablando de miles de años, millones de años en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
todo ese material de arrastre de ese río ancho, amplio, me ha dejado material, ¿no? Es igual que un río pequeño, ustedes ven, ¿no? Río jala material, se seca el río y todo su material queda encima, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las terrazas son restos de antiguas llanuras de acumulación. Una llanura es una zona extensa que puede tener 1 kilómetro, 3, 4 kilómetros. Ahí es, todo eso es el material del antiguo río que me ha dejado ese material. ¿Se dan cuenta? Son restos de antiguas llanuras de acumulación por donde discurrió un río, dice, ¿no? Y eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Me forma como una mesa, ya está, subhorizontal. Bien, ahí está todo el material cubierto, ¿no? Es una llanura de acumulación. Pero ¿cómo lo reconozco a la terraza? Simplemente viene un reacomodo de la superficie, ¿no? Y empiezan de nuevo a erosionar. Los ríos de ahora empiezan a erosionar el material antiguo que se formó como llanura de acumulación. Y empieza a socavar, ¿no? Empieza a llover fuerte ahí y me forman nuevas quebradas en esta llanura de acumulación. ¿Y qué me está haciendo? A medida que va profundizando, está haciendo su trabajo de erosión, ¿no? Simplemente me está destapando los frentes de esta quebrada. Y vemos que en los frentes se encuentran, ¿no?, los niveles de terrazas, ¿no? Pues dicen haciéndole un corte a la mitad y vemos que hay ahí en las paredes laterales. Y eso es lo que pasa. De ahí podemos ver los restos de terrazas antiguas, ¿no? Una terraza muy antigua es aquella que está, ¿no?, se expande más ahí y está más profundo, ¿sí? Es la terraza más antigua. Y la terraza más joven es aquella que es más pequeña, ¿no? Y está en la parte superior. Recién se está formando. En la parte superior recién se forma esa terraza. Esto lo vemos en la fotografía clara y nítidamente. Y si vemos un accidente, digo accidente a una quebrada, por ejemplo, profunda, oigan, yo voy a hacer el estudio de las terrazas para ver la vida, ¿no?, de este tipo de materiales o de llanuras de acumulación en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es fundamental encontrarlo en una quebrada, por ejemplo, ver este tipo de terrazas, porque encontramos una sola llanura en la superficie, pero cuando ha sido cortado por los ríos nuevos, jóvenes, ahí vemos que existen diferentes tipos de terrazas, ¿no? Terrazas A, B, C, D, y E. 5 terrazas, muy bien. La terraza E, la más antigua, está abajo, y la más joven, arriba. Sin necesidad de nada, miro la fotografía y ya hice ya mi cartografiado de estas terrazas. Se nota clara y nítidamente también en la fotografía. Y esto es típico, propio de una erosión, ¿no? Muy bien. Vamos ahora, a ver, por ejemplo, vean ustedes, terrazas de abrasión, dice, ¿no? Ahí está, miren, esta es una terraza, noten bien, es una zona casi plana, ¿no?, en el cual anteriormente el río estaba acá, o el mar, perdón, estaba acá. Ríos que han formado todo este material de acumulación, los ha metido hasta el mar, de manera que les digo, conformando como un delta. Ya está, ¿no? Un río arrastró bastante material, ha formado como un delta en todo este sector. Luego ha habido levantamiento de la costa, ¿no? Lo más probable, con el levantamiento de la costa, todo este material que estaba acá abajo, ahora está en superficie. Y al estar en superficie, tenemos todo esto, ¿no?, toda esta planicie o terraza formada. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar después? Viene un fuerte cambio de clima, ¿no?,
y empieza a llegar considerablemente, y a estas terrazas las va disgregando, va formando quebradas, 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 y me forma esta figura finalmente, como ustedes pueden ver acá. Cuando estoy acá, todo esto era uno solo. Ahora tenemos una terraza elevada, ¿no? Una terraza de abrasión se llama, formada después de haber sido formado este material o esta terraza, ¿no? Acá en el mar. Por levantamiento de la costa, acuérdense, ¿no? Empieza a erosionarse y me forma una terraza de abrasión. Así se llama. Lo que ustedes ven en este momento es el famoso acantilado. Y yo les decía, estos acantilados deben ser en materiales muy fuertes, muy consistentes, por eso no se da fácilmente. Viene el agua del mar, golpetea, ¿no? Golpea, este es el material que deja, vean, en el mar me deja este material acá. Cuando sube su nivel en las tardes, no saben que sube en las tardes por el efecto de la luna, trae al mar, ¿no? La luna en la tarde, y es por eso que sube la marea. Al subir la marea, ya no golpea acá o deja el material acá, sino que golpea en este lado, ¿no? Y miren acá las famosas cuevas que les decía, ¿no? Así va debilitando la base, ¿no? Y si acá hay fracturas en estos sectores, lo único que hace es llega a su base de la fractura acá adentro y todo esto de acá, todo este paquete se cae. El planchón, digamos. Todo el planchón, pum, se cayó. ¿Y qué ha quedado? De nuevo otro paquete vertical, porque hay otras fracturas comprometidas. Se ha ido sobre una fractura, un planchón, y así va avanzando hacia adentro. ¿Pero qué nos ha formado? Una pared vertical. La pared vertical, ¿no? Que viene a ser un acantilado. Paredes que tienen 90 grados, 85, 90 grados, como pueden ustedes. Ese es otro de los fenómenos ocasionados por erosión marina, ¿ya? Los famosos acantilados. El que conoce Mollendo, allá hay un acantilado, por ejemplo, un frente, ¿no? Todo ese frente que tenemos entre la primera playa, tenemos un frente donde encontramos un cerro. Y el pueblo de Mollendo está encima de ese cerro, ¿de acuerdo? Pero encontramos este frente así, vertical, ¿no? Acá está Mollendo, ahí está Mollendo, por decir, y esta pared vertical está acá, y acá está nuestra playa, ahí está la playa. Entonces, ese es el famoso acantilado, el que lo vemos ahí en Mollendo. Y se presenta de esta manera. ¿Cuál es el origen? Ya saben muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese sería otro de los fenómenos que se presentan en la erosión marina. En conclusión, tendríamos terrazas y tendríamos acantilados dentro de lo que es erosión. Luego de la erosión vamos a ver acumulación. Cómo es que inicialmente el mar, mediante sus olas, golpean, erosionan el frente y me forman acantilados y me forman terrazas, destapan las terrazas. Las terrazas las forman y luego las destapan por el levantamiento. Ahora, cuando es acumulación marina, me va a formar primero deltas y playas. Hay bastantes geoformas. Vamos a ir uno por uno. Un delta, por la acumulación de sedimentos transportados por los ríos. Un río siempre tiene su origen y tiene su final. En este caso, el río viene arrastrando material, ¿no? Y va erosionando, ¿de acuerdo? Va erosionando. Quiere decir que viene con gradiente. Y dependiendo de su gradiente, también es su velocidad y arrastre de materiales. Pero tiene finalmente su lugar de desfogue, que es el mar, ¿no es cierto? Entonces, dentro del mar, nosotros tenemos la línea de costa, acá,
Muy bien. Acá tenemos el río, ¿de acuerdo? Y dependiendo con pendientes de 30, 40 grados viene, y cuando ya llega cerca del mar, pues tiene pendientes de 6, 5, 4 grados, y esto, ¿no? Hay otros que tienen 2, pero por la fuerza de empuje que viene desde atrás, todo lo va llevando y suficiente con 1 grado para que pueda tener pendiente. Entonces llega hasta acá, el río, ¿de acuerdo? Llega hasta la línea de costa. ¿Y qué ha pasado? En la línea de costa, la corriente que está acá, que ejerce este río, va a chocar con la semejante mole que es el agua del mar. ¿De acuerdo? Viene y choca acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a perder toda su velocidad. Y al perder toda la velocidad acá, toda la presión que lleva, entonces como un carro que les dije que ustedes suben al carro, ¿no? Están parados, el carro está parado y de repente empieza a manejar. ¿Quién se mueve? El carro, no ustedes, el carro, ¿no? Y simplemente empieza a manejar y los quiere botar para atrás. Esa es la inercia, están conservando la inercia ahí, ¿no? Una vez que el carro ha parado o ha frenado en brusco, ¿qué pasa? Ustedes, estando ahí parados, los tiran para el otro lado, ¿no? Y se pueden caer. Bien, ese es por la inercia en la cual están comprometidos. Igual acá, el río tiene su pendiente acá, su fuerza acá, jala hacia el mar, ¿no? Pero cuando llega acá al mar, se encuentra con una semejante mole, les decía que es el agua. Semejante presión del agua, apenas le hacen ni cosquillas a este río. Entonces lo único que hace el río es perder toda su fuerza, pero antes de perder su fuerza, ¿cómo arroja su material? No puede ingresar por acá porque hay un frente, una mole que es todito el volumen de agua. Entonces lo único que hace, pierde fuerza y por inercia reparte sus materiales. Voy a borrar esto para que se den cuenta. Guarda, ¿qué ha pasado? No quiere. Ahora sí. Dios mío, no quiere. Bueno. Será así. Entonces, ¿qué hace el río? Golpea fuerte acá, ¿no? Y como no tiene fuerza, por la mole que se encuentra, entonces lo único que hace, toda su energía que tiene y su material, así se va. Y en forma paralela, casi paralela a la línea de costa, es donde se esparce más, con mayor amplitud. Entonces acá no tiene fuerza, ahí lo queda. A medida que se va acercando a la orilla, tiene mayor fuerza y se abre. ¿Y qué me ha formado esto? ¿Y qué encuentran acá? El famoso delta. ¿Ya? Entonces, es la acumulación de sedimentos transportados por los ríos. Se mira la foto, se mira excelente, un delta. Y eso que está por debajo del mar, ¿de acuerdo? Por debajo del mar. Se ha depositado en la plataforma. Pero vemos el delta, que está acá, ¿no? Prácticamente así. Ahí está. Este es el cono, ¿no? Más o menos ahí. Es un delta. Bien. ¿Qué hace el delta? Me acumula material. No me arrastra. Está acumulando material. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los fenómenos que tenemos de acumulación marina en el mar. ¿Dónde está el borrador? Acá. No sé, no me quiere obedecer. Bueno, no me voy a entretener en esto.
Muy bien. Ya, esto lo vamos a borrar. Entonces, esa es la acumulación de materiales y me forma el delta. Ahora, ojo, cuando el material se formó, jóvenes, en el mar, se llama delta. Y cuando tiene el mismo fenómeno y se ha acumulado en el continente, se llama abanico. ¿De acuerdo? Entonces, para no confundirnos, si entra al mar, delta. Si se forma en el cerro y se queda ahí, en una parte subhorizontal, pero en el continente, entonces se llama abanico. ¿Cómo se forma? La misma característica del delta es del abanico. Simple. Con eso no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya está claro ahí. Playas. Bueno, ustedes ya conocen, ¿no? Las playas que se forman pues a través de las terrazas, ¿no? Acá tenemos el mar, ¿no? Igual, y la playa se forma acá. Les he dicho que es como una tabla, ¿verdad? Cuyo material se mete hasta el fondo del nivel, que puede llegar acá, no sé, hasta que encuentre un frente. Todo esto es, ¿no?, la playa, ¿no? Cubierto por ¿qué tipo de material? De arena. ¿Arena qué? Silícica, fundamentalmente, ¿no? Más del 95% de sílice. Entonces, ¿cuáles son las terrazas de erosión? Son estas. Acá tenemos una terraza que puede ser de 4 metros. Se encarga de erosionar la ola. Hay otro que puede tener de 6 metros. Y notamos un desnivel de 2 metros, otro desnivel de 1,50 m. Eso es lo que vemos nosotros en la playa, ¿no? Cuando sale el mar, las olas golpetean, hay una pequeña pendiente, encontramos una suave posición ahí, y luego otra pequeña pendiente, se van formando. Nos está enseñando las terrazas, o las terrazas fundamentalmente, ¿no?, de erosión. ¿Quién erosiona? Las olas del mar. Entonces, es muy claro esto, no hay necesidad inclusive de enseñar con imagen, porque conocemos todo el mundo lo que son las olas, ¿no? Entonces, muy bien. Guarda, ¿qué pasó? Son las terrazas. Ya hemos visto las terrazas de abrasión, hemos visto el acantilado, ¿no?, la acumulación, que son los deltas, que son las playas, ya tenemos ahí. Ahora nos viene, ¿no?, ahí está un delta, por ejemplo, ahí está el río, ¿no? Muy bien, por la fuerza, ¿no?, acá contrarresta el volumen del mar, no puede arrastrar más, y lo único que hace es se abre sus materiales hacia todo este lado de acá y acá, formándome un verdadero delta ahí, ¿no? En superficie, no, dentro del mar, ¿ya? Pero la vemos en la fotografía aérea como si estuviese en superficie, se nota nítida y claramente el delta. Entonces, un fenómeno claro en fotointerpretación. Las dunas litorales la conocen muy bien, ¿no? Se han formado por el viento a partir del mar, ¿no?, arrastrando el material que viene de las playas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? No lo sopla, como piensan algunos, simplemente lo sopla y ya está. No, viene el viento, ¿no?, al momento de que hace que se levante esta arena, la envuelve dentro del fenómeno del viento. Es como si estuviese llevándolo como pasajero a la arena hacia arriba, ¿no? Y luego en un lugar donde pierde fuerza el viento, ahí es donde se deposita el material. Ahí es donde se traslada de un lado para otro la arena, ¿no?, formándome estos famosos, estas famosas figuras como son las dunas litorales. Entonces se forman a partir de la presencia de arena en la playa y los fuertes vientos que provienen de otros lugares, siempre arrastrando material. Una cresta y surco litoral. Son materiales que se han acumulado, ¿no?, paralelos a la línea de costa.
o del mar igual, ¿no? Paralelos a esa línea, ¿no? Me ha formado ahí una figura que se llama un surco litoral, ¿no? O una cresta litoral. Generalmente esto se forma entre dos puntos. Acá está el mar, la costa, y tiene una entrada acá, una bahía, por decir. Y continúa. Entonces, entre este punto de acá y este punto de acá, me acumula material, que es este, y me forma una cresta en todo este, ¿dónde está el mar? Allá, este es, ¿no? Este es el mar. Me forma acá, entre esta cresta y esta cresta, que son puntones, ¿sí? Me forma la acumulación de arena y bloques, y lo tranca, pero tiene un punto de alimentación, esta parte de acá. Entonces, esta es una bahía, ¿no? Acá está el continente, este es el mar, listo, así. Entonces, esto de acá se llama un surco litoral. Este surco litoral puede formarse inclusive hasta 1 metro de altura. Pero una vez que ha terminado ese metro, ya guarda cierta inestabilidad. No puede llegar al metro porque de nuevo se cae. Y puede deshacerse todo. Y de nuevo el mar golpea, ingresa para acá. Con toda su fuerza en este lado, ¿no? Y de nuevo, viene el mar, golpea acá, acumula material acá. Golpea acá, acumula material acá. Y de nuevo se forma el famoso surco. ¿Ya? Es uno de los fenómenos que tenemos nosotros ahí en la playa. Los surcos. ¿Se forma dónde? ¿No? En sí se forma en las bahías. ¿Ya? Y por eso en algunos casos nos genera como un mar muy tranquilo, ¿no? Nos genera un mar tranquilo, de olas suavecitas, no golpea mucho, porque la cresta o el surco en la parte de atrás está haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tranquilamente el mar es pasivo, tranquilito, no revientan olas ahí. Está golpeando ¿dónde? Acá en las crestas. ¿Y por qué no lo deshace al toque? Porque está golpeando, ¿no? Y al retirarse me está dejando material. Entonces va siempre alimentando a estos surcos. ¿Ya? Ese es el famoso surco. Eso pues se mira, a lo lejos se mira, ¿de acuerdo? Miran ahí la ola que es de color blanco en la fotografía, por favor, una escala 1:56.000. Un surco se mira también, ¿no? En una bahía, se mira claro. Cordones litorales vienen a ser franjas que se extienden entre dos cabos, con estrecho canal de entrada a la bahía. ¿Cuál es la diferencia entre un surco, ¿no? y un cordón? En que es el mismo fenómeno, ¿no? Línea del mar, acá, la bahía, hemos hablado, y el mar continúa acá, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, este sería el mar, ¿no? Muy bien, tenemos el mar, acá tenemos el continente. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Hace el mismo surco, solo que acá tiene una entrada donde alimenta directamente para este lado. Todas las olas, igual que el surco, golpetean acá. La ventaja de este cordón, ¿no? Es de que no se deshace. El cordón queda perenne. Material mucho más grueso y se torna más fuerte. Se torna un verdadero cordón litoral donde aguanta todo, ¿no?
y alimenta para que el agua. Y esta es la zona mansa, ahí es donde generalmente están en las bahías, donde están las barcazas, todo ellos, los pescadores, acá colocan sus. ¿Y cómo se ha formado? Ya saben, ¿no? Por un cordón litoral, con alimentación, que viene desde acá. Acá imagínense, váyanse a bañar a una bahía de este tipo, qué hermoso. Realmente las aguas completamente quietas, sin olas, sin nada, ¿no? Muy bien, entonces ese sería el cordón, pero ahora nosotros tenemos el tómbolo, y dense cuenta que el tómbolo se le denomina así a una zona donde tiene una conexión directa con el mar, ¿no? Y una isla vecina. O sea, yo tengo acá el mar, esta es la línea de costa, ¿no? Acá está la costa, ¿de acuerdo? Ahí está la costa. Muy bien. Acá está el mar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo por acá tengo una isla. Hay bastantes islas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la configuración del terreno, vienen las aguas por acá y golpean a este lado. Se encuentran, viene por este lado y golpea la ola, ¿no? Viene por acá y golpea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las olas vienen y vienen por acá. Pero acá también hay olas, en sentido contrario, viene y golpea para este lado. Y los dos se encuentran, un contrapunteo entre esta ola de acá, ¿no? Y esta ola de este lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Las dos chocan y al chocar las dos pierden fuerza. Y al perder fuerza, ¿qué van a hacer? Me van a depositar material. ¿No es cierto? Me depositan material. Deje el material acá, ya está. Y sigue su fenómeno y al último me forma ¿qué cosa? Lo que se denomina un cordón umbilical, ¿no? De material acumulado que pueden tener del orden de los metros, ¿no? Porque este no traspasa porque acá hay una fuerza que le impide, porque las olas de acá también vienen. Los dos chocan como trenes y se junta ahí el material. Me ha formado un cordón umbilical, reitero, donde se comunica la isla con el continente. ¿Ya? Entonces me forma un tómbolo. A eso se llama tómbolo. Es una barra, esta es una barra que está unida de una isla, esta isla con la costa vecina. Eso se ve, esto es muy hermoso y se ve fundamentalmente acá en las costas del Mediterráneo, ¿no? Muy sui generis, se encuentran unas figuras muy bien establecidas. ¿Qué ha pasado acá? Que no quiero borrarme ahora. Qué raro es esto. Bien, entonces hasta ahí preguntas, por favor. A ver, indíquenme alguna duda que tenga en base a las geoformas, pero ahorita mejor antes de la pregunta vamos a ver al famoso tómbolo. Este es un tómbolo, por ejemplo, un cordón umbilical que está en etapa de formación, ¿no? Acá lo tenemos. Esto vamos a considerarlo como una pequeña isla, y este tómbolo que se ha juntado acá. El agua viene de este lado y viene de este lado de acá. Se está dando la vuelta como una media luna, el mar, ¿no? Entonces me forma estas barras. Y finalmente llega a esto de acá. ¿Dónde estás? Sí. Entonces acá nosotros tendríamos, ¿no? Esta es la barra y acá estaría el continente. Muy bien, ahí sigue el mar. Muy bien. Y tenemos esto de acá. Esto de acá es un... Ahí se encerró la isla. El material se junta hasta acá. Se cierra hasta ahí. Todo esto es el material y se empata con este lado de acá. ¿Y ven? La isla está empatada hacia la costa mediante este cordón umbilical, que es un material acumulado.
por la fuerza que viene por este lado de acá y por la fuerza que viene por este lado de acá. Los dos no empujan más, estrechan más bien y todo su material que tiene ambos, chocan como trenes y dejan su material acá. Y va acumulándose. Y el último, hay una conexión entre la isla y la costa. Y como les decía, en Europa, pues acá hay tránsito, viven en la isla y hay tránsito en la isla, gracias a este material. No es de la misma roca, es simplemente acumulación de material, depósito material, pero son tan grandes que permiten el tránsito normal acá, entre el tómbolo y el continente. Ahora sí, hasta ahí preguntas, por favor. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? ¿Han entendido? Lo que yo quiero es saber si hay alguna duda, porque si han entendido, yo continúo. Dime, campeón. Sí, aparte de la escala, ¿cuál sería la mayor diferencia que se puede ver desde una fotografía aérea entre una península y un atolón? ¿Cómo me he dicho que se llama esta parte que está? Tómbolo. Tómbolo. Realmente, cuando nosotros estudiamos las rocas y cuando las vemos en la fotografía aérea, pues la roca es roca. Una isla es una roca dura, por eso está resistiendo ahí. Y generalmente viene a ser una roca que tiene un cuerpo mucho más grande hacia profundidad. Su raíz de todo esto está abajo. Acá simplemente está aflorando un pedacito, ¿no? Esa es una isla. Pero para que se conserve como isla, entonces ha debido ser una roca muy compacta, muy dura, ¿sí? Muy dura. Mientras que esto es un material suelto, que se ha ido acumulando, se ha ido formando, ¿no? Ha pasado ya al nivel del mar, pero sigue siendo material suelto. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de fenómenos de tómbolo, más bien, sí puede resistir más, y por eso se eleva hasta 6, 7, 8 metros. Hay unos que tienen 15 metros de altura. Pero los tonos, se nota acá un tono más gris medio, ¿no? Si no es oscuro, y este es un tono claro, esencialmente claro. Y generalmente se nota cuando es un terreno no muy consolidado. Pero es estable, fundamentalmente estable y propicio para poder seguir recibiendo los embates de acá del mar, de las olas de estos lados, ¿no? Porque se van regenerando, pero en la parte de arriba ya ha generado un suelo muy compacto y duro, por donde tranquilamente puede transitar los carros, ¿no? Va a ser una vía ahí adentro. Esa sería la parte que nosotros vamos a observarla en la fotografía aérea. Ahora, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes busquen un tómbolo, se van a dar cuenta, es un cordón bien flaquito, bien delgadito, y que viene desde la costa unido y se une a la isla, ¿no? Entonces, ahí se van a dar cuenta de la formación del tómbolo. ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ahora, viendo las características fundamentales de la costa, vamos a ver que en la sierra todo está conjugado en base a una figura especial, que viene a ser los nevados, ¿no? Porque ¿qué más hay en la sierra? En la sierra tenemos una altiplanicie, eso lo observamos claro y nítidamente en una fotografía aérea, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos lagunas, lagunas glaciarias, hay morrenas,
Estas morrenas hasta cierto punto trabajan como diques, donde al conformarse todos estos materiales morrénicos, cierra todo un sector y donde se acumula el agua, ¿no? De deshielo fundamentalmente. Pueden ser diques. Entonces vamos a ver para eso la fenomenología de la sierra, de una manera rápida, porque usted ya lo conoce, también ya han llevado en geomorfología, ¿no? La sierra se caracteriza, dice, por el modelado del relieve, debido a la presencia de los glaciares que han dejado la huella glaciar. Entonces, los glaciares vienen a ser el ente fundamental, importante, primordial en este tipo de fenómenos que se presentan en la sierra. ¿Fundamentados por quién? Por los glaciares. Ahí empieza el fenómeno. Entonces, de hecho, sí lo vemos al glaciar. Muy bien. Al verlo al glaciar, vamos a ver qué huellas deja el glaciar y cómo determinamos en la fotografía aérea. De ahí ustedes más bien conocen, no voy a quedar en esto, que hay diferentes tipos de glaciares. Hay glaciares continentales, hay glaciares de montaña, como en Europa, que son glaciares que están a 3.500 metros, imagínense. Acá están glaciares continentales a 5.000 y pico. Y estos glaciares de montaña pueden ser glaciares de circo, glaciares de valle, glaciares de pie de monte, ¿no? Variedad de glaciares hay. Entonces, vamos a ver cómo se presentan en la fotografía aérea. Cuando existe un movimiento glaciar, ¿no? Se van a presentar geoformas de erosión, pero por el glaciar, ¿no? El glaciar se mueve, sí, es cierto. ¿Qué es lo que pasa? De que en un momento dado, este glaciar empieza a bajar, ¿no? Y empieza a arrastrar material. ¿De acuerdo? Pero simplemente jala material. Una vez que ha obtenido el material, lo engloba y lo tiene como cuando nosotros subimos a un carro y nos desplaza hacia abajo el carro, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos ningún tipo de movimiento y no nos cansamos, estamos inertes. Quien se mueve es el bus, el carro. Acá quien se mueve es el glaciar. Y a medida que va yendo el glaciar, por su volumen y peso, va arrastrando material de los laterales y va arrastrando material del fondo, ¿no? Entonces, ¿qué arrastra finalmente? Morrenas, ¿o no? Arrastra morrenas. Llega a una determinada altitud y el glaciar ya no es glaciar, ¿no? Empieza a derretirse, porque ya está a una presión y temperatura por encima de su estatus normal. ¿De acuerdo? Entonces, los glaciares dicen que llegaron hasta los 3.800 metros en la era glaciaria. Hasta ahí llegó el glaciar. Ha venido desde 5.000 y pico, 6.000 y pico, y ha empezado a bajar el glaciar arrastrando material, ¿no? Pero solo arrastrar, lo englobó y ahí se lo llevó hacia abajo. ¿Me ha formado qué cosa? Finalmente, morrenas. A los 3.800 ya el glaciar empieza a deshacerse y empieza a convertirse en ríos, ¿no? Ríos pluvioglaciares, ríos glaciofluviales, etc. Y al derretirse todo este material, ¿qué nos queda? El depósito, ¿o no? Todo el material que ha jalado la erosión glaciaria, el glaciar propiamente dicho, ¿no? Al arrastrar todo ese material y haber el deshielo a 3.800, simplemente queda toda la acumulación de material, ¿no? ¿Qué tipo de material? Glaciario,
morrenas. Entonces vamos a encontrar con que el glaciar presenta sus dos flancos laterales y un lado frontal, ¿no? Ahí me está formando morrenas frontales y me está formando morrenas laterales cuando este glaciar ya se ha evaporado, se ha deshecho, convirtiéndose en ríos. Muy bien, esa es por una parte la conformación de las morrenas. Pero ¿cuál es su forma? ¿No? El circo, hasta cierto punto, el circo glaciar, se forma a raíz de una erosión del hielo. El hielo empieza a erosionar todo ese sector y me da la forma de un anfiteatro, ¿no? Semicircular. Entonces, una de las características que tiene el glaciar cuando se ha presentado en erosión se denomina circo glaciar. Y en la parte baja me forma las famosas artesas glaciares, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Ustedes tienen acá el glaciar, lo tengo acá, el glaciar, y por erosión me va a formar esta media luna, miren. Esta es una media luna. Empieza acá, recorre esto y se viene para acá. Hace esta figura. Media luna. Como ven ustedes acá, un frente, otro frente y otro frente. Si voy por los frentes, hace esto, ¿no? Jala acá este y hace así este de acá. Ese es el circo glaciar. Me forma una figura, ¿no? Semicircular. ¿Y cómo se ha formado? Por erosión del glaciar. Ha erosionado el glaciar los frentes y me ha dado esta figura denominada circo glaciar. Una artesa glaciar, ¿no? Es aquella que, teniendo este perfil, viene así, hacia abajo, listo, y me hace esto de acá. Una artesa glaciar es aquel que bajando los glaciares por este lado, ¿no? Las morrenas, todo eso me ha formado por una no depresión, por una altiplanicie que hay en este sector, una zona elevada, ¿no? Ha acumulado todo el material, toda la morrena. Ahí lo ha acumulado. Una vez que se ha rebalsado, ha continuado esta parte de acá, ¿no? Pero una vez que se ha formado acá, me ha formado un frente. Y el frente va a ser este. Ya se ha ido todo este material de acá, ¿no? Y tengo el agua más o menos hasta acá. Se continúa por acá el arrastre del material, pero esta parte de acá me ha formado esta elevación. Y esta elevación justamente es en una artesa, ¿no? Y me ha formado acá la acumulación de material. Se fue el agua, se fue todo. Entonces finalmente esto queda así, miren. Queda acá así, viene para este lado y listo. Todo esto de acá es material de morrenas. Y sobre este material se forman las lagunas. Quiere decir que las lagunas más importantes de nuestra sierra están formados en el fondo por material morrénico, ¿de acuerdo? Pero que se ha formado en una depresión, cuyo frente de morrenas, ¿no?, ha formado un dique, ¿no?, de tal modo que este dique
no hace que ya pase todo este material para este lado. Lo ha cerrado prácticamente, y al cerrarlo, vienen los deshielos de nuevo de la parte de arriba, de los nevados, y me forma una gran laguna, ¿no? Entonces, las lagunas que están formadas ahí en la sierra, un poco en la parte alta pegada a los glaciares, estos se han formado gracias a los frentes de este tipo de morrenas, ¿ya? Este tipo de morrenas. Ahí está su cara. Acá tenemos todo el glaciar. Vean, acá está el circo, ¿no? Ahí está, vean. Miren acá casi recto, y miren ahí. Ahí está el circo. Así se forma. Y, más bien, la lengua glaciar es la que viene desde acá. El glaciar está acá, miren. Este es un glaciar. Ahí está el glaciar. Esta es su lengua del glaciar, ¿no? Entonces, viene todo el glaciar, arrastra material, se viene para acá. ¿Y acá qué me forma? Si se disgrega, simplemente me va a formar depósitos pluvio, porque ya hay arrastre ya del agua, porque se está deshaciendo todo este nevado, esta lengua glaciar, y el agua lo va arrastrando. Si arrastra el agua todo este tipo de material, se denomina fluvio glaciar. ¿Ya? Muy bien. Y me forman los ríos fluvio glaciares también. Entonces, es otro fenómeno que tenemos que ver en la foto, ¿no? La conformación de lenguas glaciares, que así se nota, y cómo es que se desplazan hacia abajo. Entonces, al final, este sería un fenómeno glaciar. Acá tenemos el otro. Ahora vamos a ver las geoformas. Lo que hemos visto son geoformas de erosión, ¿no? Ahora vamos a ver las geoformas de acumulación glaciaria. Y dentro de las geoformas de acumulación glaciaria vamos a tener los flujos de barro. Perdón, los flujos o los barros glaciares. Barros glaciares, así como se dice su nombre. Luego vamos a tener las morrenas. Pueden ser morrenas laterales, de fondo y terminales, ¿no? Entonces, una morfología glaciar, la que hemos visto, puede ser una forma de un circo, pueden formarme lagunas con un frente morrénico, ¿sí? Y pueden presentar también drumlins, ¿no? Pues vamos a verlo ahorita, de qué se trata. Todo ello como una acumulación glaciaria. Barros, la lengua vamos a ver primero. Ya hemos visto, es una gran masa de hielo, ¿no? Acá tenemos otra, una gran masa de hielo que desciende por la ladera de la montaña movida por acción de la gravedad. Todo esto es el nevado. Se ha movido por gravedad el nevado, ¿no? Y se ha formado, más claro se nota acá, ¿no? Donde lo hemos visto, en este lado de acá. Ahí está la lengua, ¿verdad? Entonces, me forma un fenómeno especial acá. Tenemos la lengua glaciar. Este es el circo, ¿no? Acá lo tenemos el circo. Miren, ahí está. Al nivel. ¿Ven? Este es el circo. Y dentro del circo están los nevados. Una morrena es el arrastre del material que viene acompañado de quién? Del nevado. Acá tenemos bastante nieve, es arrastrado, jala material de este costado, del otro costado que son los frentes, ¿no? Y otro que por la fuerza misma a profundidad también araña, ¿no? Material a profundidad. Entonces, el que araña al material acá al fondo, al último se convierte en
una morrena, ¿no?, de arrastre, ¿sí? Luego tenemos una morrena lateral, la que se ha formado acá, pegado a la pared, ¿no? En la otra pared la otra morrena lateral. Y finalmente la morrena frontal, cuando ya no arrastra y acá ya se quedó, ¿no? Y finaliza la morrena, por decir, si es que está acá, y al finalizar, ¿no?, me forma material también, ¿no? Se deshieló todito y dejó material acumulado, una morrena frontal. Morrena lateral, izquierdo, morrena lateral, derecho. Esa sería la conformación, ¿no?, de la otra geoforma que nosotros vemos clara y nítidamente en la fotografía aérea. Vamos a encontrar su circo, vamos a encontrar la lengua y vamos a encontrar los diferentes tipos de morrenas, ¿no? En este caso, morrenas laterales, morrenas frontales y morrenas de profundidad, hacia adentro. Dice que las lenguas glaciares surgen de varios circos glaciares, ¿no? Puede ser. Puede ser un circo acá, pequeñito, miren, acá tiene su geoforma. Puede ser uno, puede ser otro en este lado de acá, y otro puede ser por acá. Entonces tiene varios realmente, ¿no? Varios circos. Este es el circo mayor. Este es el circo mayor. Los oscuros, dice, son morrenas, ¿no?, laterales y centrales. La unión de dos morrenas laterales da origen a una morrena central. La unión de estos dos. Puede ser, ¿no? Pero acá tenemos el otro que se denomina una morrena frontal, que está delante, ¿no? Bien. Acá tenemos lo que es la morfología glacial. Y me puede dar un montón de formas, ¿no? Como una terraza en Cannes, Esquer, eso sí lo estudian ustedes porque ya es parte de lo que es la morfología glacial, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros es cómo podemos ver un glaciar. Pero presenta diferentes formas el aspecto. Después que ha pasado el glaciar, después que ya se ha generado el glaciar, entonces, ¿qué tipo de figuras me da, no? No es que se ha retirado el glaciar. Un glaciar en retroceso, por ejemplo, estaba acá, y se puede ver su retroceso del glaciar. Con figuras que están comprometidas con el glaciar y que se presentan en forma paralela. Una morrena terminal, de acá, materiales de morrena de fondo, que es todo este fondo de acá. Ahí están materiales de morrena de fondo. Y este es el lecho rocoso, o sea, ya la base, ¿no? La base. Loess puede conformar también material muy fino que es transformado por el viento y que se depositan ahí cerca de esta morfología glacial. Tenemos un río, un sker, ¿no? Y finalmente el loess que es transportado por el viento. Más o menos es el esquema de un terreno post-glacial, ¿no? Pero lo que vemos realmente en la figura es una morrena terminal, si la vemos claramente, ¿no? Materiales de fondo, pues lo vamos a ver si hay un corte, porque después no lo vamos a ver, ¿no? Material de fondo. Tiene varios niveles. El lecho rocoso, algunas veces sí van a encontrar un pequeño afloramiento de la roca madre que está sosteniendo todo este fenómeno post-glacial. Bien, y finalmente el análisis fotogeológico de la selva. Acá tenemos nosotros el Perú, ¿no?, y su selva del Perú, ¿no? Que es que está constituido por el sector de acá. Quizás debe ser así. Ahí está el Perú. Más o menos. Ya lo tenemos el Perú, este es Tumbes, aquí es Colombia,
más o menos, ¿no? Ahí tenemos el Perú, pero esto ha sido definido como la selva misma. Entonces vamos a decir que Perú tiene cerca del 50-55% de selva. Todo esto de acá está comprometido con lo que es Brasil, parte de lo que es Bolivia, ¿de acuerdo? Y acá con Colombia, todo esto de acá. Y esta parte que ustedes ven en este sector viene a ser Venezuela, ¿no? Acá más o menos. Venezuela. Lo demás es Colombia. Y acá, bueno, Ecuador que está en esta parte de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el famoso paisaje de la selva. Hay una selva muy grande, muy hermosa, que realmente en Latinoamérica realmente viene a ser el pulmón de todo el planeta. Es por eso que a veces nosotros decimos que se meten los gringos que vienen a decirnos de que no cortemos un solo árbol si estamos en nuestro Perú. No tienen ningún derecho de decirnos que vamos a cortar o que vamos a sacar. Lo que está haciendo la gente es cuidando la vida del planeta, ¿no? Y la vida del planeta cuyo pulmón está acá, en su mayor parte Brasil, y que lo sostiene el Perú y en menor cantidad Colombia con Venezuela. Muy bien, teniendo esto como referencia, vamos a ver que en la selva presentan geoformas que es conocido por nosotros, ¿no? Una llanura y dos bordes, en simple el río viene, ¿no? Y de repente empieza a llover en la parte alta. El río Inambari, en Puno, baja con una gradiente P de 50, 60 grados, y esto. Hay algunos sectores que tienen 75. Entonces imagínense, llueve en la parte alta de Puno por la zona de Carabaya, o pegado un poco hacia la cordillera oriental, terminando oriental, y cómo llueve ahí, ¿no? Seca de costa, de selva, seca de selva. Y a llover, al toque los ríos se aumentan, al toque. Y al aumentar el río, entonces baja por las quebradas ahí y se encuentra en unas zonas planas y puede abrirse, ¿no? Sería una llanura de desborde, con el material que ha sido acumulado y arrastrado y que por cambio de pendiente se ha conformado en una llanura. Llanura de desborde se llama, ¿no? Es uno de los fenómenos que tiene importantes la selva. Son zonas de terreno casi plano y bajo, ubicado a ambos lados del río, dice, ¿no? Un cono aluvial, es como si tuviésemos nosotros un abanico, pero muy cortísimo, ¿no? Se forma de pendientes fuertes a pendientes suaves, ¿no? La altura, acá está el cerro, viene así, baja, baja, baja por estos lados, y finalmente se encuentra un pendiente casi suave, ¿no? Y todo el material se entrega para este lado así. Muy bien. Y se acumuló el material acá, ¿no? Por cambio de pendiente, ¿no? Entonces se forman los conos aluviales de pendiente fuerte a pendiente suave, como ustedes pueden notar ahí. Eso lo vemos clara y nítidamente en la fotografía, ¿no? Estoy dibujando lo que realmente podemos hacer y cómo podemos interpretarlo después cuando lo veamos en la foto. Muy bien. Es común ver ahí en la selva una llanura aluvial. Una llanura es una zona plana. ¿Y qué es lo que pasa? El río, por ejemplo, ha crecido desproporcionalmente. Fuertes lluvias en las zonas altas, llega a la zona plana, ¿no? Inunda todo esto y después, cuando baja a su nivel normal, me forma este tipo de llanuras aluviales, ¿no? Donde crece la vegetación está ahí, pero vean, son llanuras casi planas. Un río
anastomosado más o menos, ¿no? Está cruzado por varios brazos, ¿no? Y tenemos, cuando hay bastante lluvia en la parte alta, pues en la parte baja de la selva se van a formar canales de crecida. Vamos a tener los meandros abandonados, como los brazos muertos, todos ellos se van a alimentar también de esta llanura alvear. Una llanura de desborde cuando es lo mismo, pero se ha desbordado de su superficie, ¿no? Y se extiende. Entonces pasa el tiempo y algunas veces estas aguas van a ir rellenando zonas de depresión, ¿no? Y me forma lagunas ahí. Luego todo esto, al bajar el nivel, el agua regresa y va al río, ¿no? Pero en otros casos, cuando he encontrado zonas con desnivel, ahí se ha acumulado el agua, ¿no? Ahí hay la mayor variedad de animales, ¿no? De la selva que sobreviven a este tipo de fuentes, ¿no? De agua. Ahora hay también un cono aluvial, y el cono aluvial no es más que el pendiente también, y se abre, ¿no? Se abre. Es menos definido que un abanico. Más o menos tiene la misma configuración, pero este cono tiene niveles de material, ¿no? Niveles de material, que es arrastrar. Eso lo podemos ver también en la fotografía aérea. Cuando trabajamos con agua que se discurre de la zona de la selva, nos va a formar meandros, como ustedes conocen muy bien, ¿no? Estos meandros van a permitir que me forme, ¿no? En época de sequía, baje el nivel del mar, del río, ¿y qué va a pasar? A ver, acá por ejemplo, arrastra material, y todo ese material acá lo deposita, ¿ya? Material fino, troncos, árboles. Una vez que ha habido la crecida del río, entonces se ha metido hacia adentro de la selva. Y como es material fino, ya les dije en la clase anterior también creo, material fino, limoso. Viene el agua que tiene bastante volumen, ¿no? Y simplemente pues se mete y la deshace a la arcilla, se la come, se la traga, ¿eh? Y se va hacia adentro, ¿no? Selva adentro. Entonces, una vez que ha pasado todo, vuelve el agua a bajar su nivel, ¿no? Y empieza, igual que una ola, igual, a arrastrar el agua y a traérselo, jalando material. Y en el transcurrir, oigan, encuentran hasta las raíces, se traen árboles enteros, ¿no? Porque son material, como dije, limoso, y con el agua se vuelven inestables. Y todos esos materiales son llevados por el río. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tienen una pendiente 1 a 1000 más o menos, ojo, 1% es una cosa, ¿no? Que son de los canales de regadío, pero 1 por 1000, pues una pendiente recontra suave, así es como tiene, por ejemplo, el río Amazonas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que baja el nivel, estos materiales son acumulados acá, ¿no? Y me forma un dique natural. Entonces, ya no entra el agua por acá y lo único que hace, con su pequeña presión que tiene, cambia y se puede ir, digamos, para este lado o para acá. ¿Qué ha pasado? Este ha venido por este lado de acá, ¿no? Ha sido su formación. Ok. Por decirlo así. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? El río ha venido por acá. Vamos a hacerlo cortar acá. El río ha venido por acá
Pero entonces acá ya ha formado su dique. Al formar su dique, ya no tiene ingreso por acá, empuja y el río viene para acá, ¿no? Y ha formado esto. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? ¿No? Toda esta parte ya está acá ya está, no hay alimentación y toda esta zona queda nula. El río va formando mediante sus brazos, meandros, va divagando el río. Ok, entonces esto puede quedar como una laguna. Y esta lagunita puede servir, digamos, para la vida de los animales de ahí de la región. Entonces, no es que quedó como un meandro abandonado, ¿no? Sino que este meandro tiene vida porque vienen los animales. Pero ya no tiene la alimentación de este río ya. A no ser que cuando haya lluvias muy fuertes, levanta su nivel y logra cubrir toda esta parte de acá. Baja su nivel y de nuevo aparece este meandro que denominan, entre comillas, muertos, ¿no? Son restos del antiguo cauce del río o simplemente del canal de estiaje. Estos serían los restos, ¿no? Van a formar como una cubeta, ¿sí? Una zona de depresión. Van a ser alimentados, como dice, con sucesivas avenidas también. ¿Te dan cuenta? El meandro abandonado, al contrario, no va a tener la fuente de alimentación posteriormente, así suba de nivel, porque ya este tiene su propio cauce y este se está prácticamente abandonado. No está conectado con el río. Esos serían los dos tipos de restos. Un brazo muerto, el que está acá, realmente no es muerto, pero se le denomina así, ¿no? Un brazo muerto, pero que en épocas de aumento de caudal es alimentado esto de acá. Un estiaje, baja el nivel, sigue por este lado de acá, ¿no? Y simplemente acá hay vida animal. En este caso es abandonado y algunas veces se seca, no hay vida animal acá, porque ya es una zona casi seca, queda un meandro ya abandonado prácticamente. Estas geoformas también las podemos notar nítida y claramente en la fotografía aérea. Muy bien. Hemos hablado de meandros, ya hemos hablado de diques naturales, hemos hablado una terraza fluvial, no es más que una terraza que ha sido formada por el río. ¿No? ¿Saben lo que es una terraza, no? El río ha levantado su nivel, ¿no? Y se ha metido más adentro de lo normal, de su cauce, y prácticamente le ha dado una gradiente, ¿no? Se mete hacia adentro, luego viene con el arrastre, y en ese vaivén me va formando una terraza, ¿de acuerdo? El aumento del río de hoy día, el aumento del río de acá un mes, el aumento de acá un año, y me va formando escalones. Esos son las terrazas. Terrazas fluviales que se encuentran, ¿no?, por debajo más bien de la llanura aluvial, ¿no? Son terrazas formadas por el río. También tenemos playas ahí, ¿no? Es un río, se metió con el aumento de caudal, se metió ahí, viene, arrastró, y en ese vaivén de dejar y traer material me está formando una playa. Una cosa es la terraza, que es en forma horizontal, y la playa, que es en forma inclinada, que va directamente hacia el río, ¿sí? Y ahí, pues, son las playas de ahí de la selva que permiten que se bañen ahí, ¿no? Y lagunas. Hay algunas veces, como les decía, una laguna que está muy lejos. El río divagaba, es el término. Acá estaba el río, en este lado de acá. Estaba por este lado, hacía esto, ahora se viene por acá. En un momento dado, ¿no?,
por todo lo que ha podido suceder, el río corta acá, ¿no? Corta ahí. Todo esto ya está, ¿no? Cortado. Ahora el río viene por este lado, esto ya está abandonado, el meandro, pero ya no hay conexión acá porque todo se ha ido secando, y al secarse simplemente se ha formado esto de acá. Acá sí hay agua, mas ya no acá. Ya no acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Simplemente nosotros vamos a ver, caramba, que no pueda al final siquiera. Vamos a borrar todo este sector, sí, y ya está. No importa pequeño. Y ha quedado aislado, ¿se dan cuenta? Aislado. Ya no hay conexión, ya no hay nada con este río ya. Entonces, viene la lluvia, ¿no? Y me forma, ya es una zona de depresión. Viene la lluvia y acá acumula este agua. Viene esto de acá, el río, pero no conserva su cauce, ¿no? Ha habido una gran lluvia en la parte alta, entonces ha habido un desborde, y por desborde, toda esta agua del río, ¿no? Puede alimentar acá a esta zona. ¿Sí? Al alimentar a esta zona, entonces simplemente, ¿no? Está alimentando la laguna con toda esta agua de acá. Ahí el estiaje, de nuevo se retira, ¿no? Y continúa por su tramo. Entonces constantemente es alimentado y va formando lo que son las lagunas, ¿no? Son depresiones que almacenan agua de las precipitaciones pluviales fundamentalmente, pero también pueden alimentarse de estos ríos. Eso sería finalmente las lagunas. Y un bajío finalmente es una depresión del terreno, ¿no? Que periódicamente son inundables, conformando reservorios por agua de las lluvias, casi igual que las lagunas, ¿de acuerdo? Solo que estos bajíos, ¿no? Son alimentados, ¿no? Hasta cierto punto por inundaciones del río. Ahí, y tenemos ahí un bajío. Generalmente ahí son terrenos pantanosos, es peligroso, hay que tener cuidado en ese aspecto. Bien, jóvenes, entonces como ustedes pueden ver, hasta ahí sería lo que es las características, ¿no? De fotointerpretación, características de fotointerpretación de la costa, de la sierra y de la selva. Ahora, en el trabajo que tengan que presentar ustedes, tienen que hacer, ¿no? La presentación de la fotointerpretación de los tres. Encontrarme un tómbolo, encontrar un surco litoral, encontrarme un acantilado, como ustedes saben, acantilados, cualquier cantidad, ¿no? Después una terraza, ¿no? Marina. En el caso de la sierra, igual, las geoformas que puedan tener, encontrar lagunas de la sierra, encontrarme los frentes de morrenas, ¿no? Ver cómo se diseña una morrena frontal, lateral, ¿no? De fondo. Muy bien. Y en la selva también sus geoformas que hemos visto nosotros, pero deben estar, digamos, definidas, ¿no? Ese sería el trabajo que tienen que presentar, y normalmente la próxima semana lo entregan desde las 8 de la noche, que voy a abrir el día martes, hasta el día miércoles 8 de la noche. Ahí termina nuestro curso, la primera parte, porque en base a esto vamos expeditos ya para trabajar con imágenes de satélite, ya con software, ya vamos a trabajar cada uno de nosotros con nuestra máquina, para poder, ahí ya más bien, por favor, tienen que necesariamente ver la manera, ¿no? Eso va a ser un poco bravo, ver la manera como van a trabajar con sus máquinas, porque el trabajo, si bien es cierto, yo lo voy a definir bien, pero dentro de lo que es la práctica, lamentablemente se tiene que trabajar con
con los software, o sea que se tienen que trabajar con la computadora, ¿no? Prepárense desde ahora, vean la manera, cómo se juntan, no sé. Pero ya entramos de lleno al fondo del asunto, como se dice, ¿no? Con imágenes satelitales, fotointerpretación de imágenes y ver cómo el software nos permite determinar, ¿no?, anomalías de color, alteraciones hidrotermales, lineamientos para poder encontrar lineamientos estructurales rectilíneos, curvilíneos, para ver índices de vegetación, para determinar vegetación, para determinar una serie de cosas con las imágenes de satélite. Eso es otro campo, otra historia. Entonces, tienen que seguir leyendo las características de las rocas para poder aplicar en las imágenes de satélite. Sustitutorio, los que deseen dar, pasan la voz inmediatamente desde ahora para el delegado, para yo ir preparando el examen sustitutorio. Muy bien, jóvenes, entonces estar atentos para poder preparar el examen final. Y lo que más me interesa a mí, por favor, los trabajos todos que sean a tiempo, ¿no?, para que no tengan ningún problema. Yo más tarde les estoy enviando el video correspondiente para que lo tengan a mano y ya vayan preparando su trabajo por un lado y por otro lado ya vayan empezando a estudiar, ¿no?, para su examen, que está simple, como ustedes pueden ver, está simple. Si tienen alguna duda, algún problema, lo hacen saber simplemente con su delegado, con sus dos delegados que tienen ahí. Muy bien. Si es que no hay ninguna pregunta, ahora tengo que pasarme a regularizar también lo de sus compañeros del grupo B. A ver, dígame si hay alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero, disculpe. Al siguiente jueves, entonces, vamos a hacer con el software. No. Ustedes ya están preparados para trabajar en el software, el ENVI, cuando entremos a la segunda parte. Y la segunda parte es sensores remotos y teledetección, el otro curso del semestre. Ah, ok, ingeniero. Ok, gracias. Si no hay nada más, cualquier duda con sus dos delegados, por favor, con Xiomar y con Eddie. Y si alguien quiere llamarme, pues si es por algún problema de trabajo, lo que fuere, vamos a estar en comunicación. Yo puedo atenderlos, pero seamos concretos también. ¿De acuerdo? Pero con el fin de que todos avancemos y no nos quedemos. Muy bien, jóvenes. El video, como les dije, se los entrego más tarde para que ya lo tengan todo y puedan ya empezar a enfocar para su examen final. Recuerden que el examen final es el examen de todo el curso. Y está fácil. Ustedes han respondido el primer examen, el segundo examen, es del mismo enfoque. Así que no va a haber ningún problema para la toma del examen. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes, y siempre la premisa, cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Solamente cuidándonos vamos a hacer un bien a nosotros y a nuestros familiares que nos rodean también. Muy buenas tardes. Disculpe. Dime. No sé si puede ser posible que el trabajo de hoy día lo podamos subir en este caso para el viernes, ¿no? Ya que mañana y el jueves no va a haber duty, lo van a cerrar. Yo les dije cuál era el inconveniente, pero si ustedes quieren, y yo veo acá que la mayoría quiere que sea para el viernes, yo no tengo problema.